Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Vuelta, el podcast de la salud de la humanidad con una vuelta de ciencia. Un espacio sereno y próximo para reflexionar desde la ciencia sobre cuestiones urgentes, importantes y apasionantes. Guión y narración Fernando Valladares y Ana Payo Payo. Edición Dani Tudela con las voces de Silvana Buján y Carlota Garrido. Hola, arrancamos una nueva etapa de podcast, aprendiendo de lo que hicimos en su día con producción propia, el podcast de la salud de la humanidad, y entrando ahora en nuevas dimensiones ambientales, sociales, con esto que llamamos una vuelta de ciencia. Y de ahí nuestro nombre, Ciencia Vuelta. Soy Fernando Valladares, científico, profesor de ecología, divulgador y muchas más cosas. Pero lo que quiero en primer lugar es agradecerte por escucharnos. Y en segundo lugar, darle paso a mi compañera de Ciencia Vuelta, Ana Payo Payo. Ana, preséntate, que lo harás 1000 veces mejor que yo. Hola Fernando, yo soy Ana Payo Payo y soy también profesora de ecología. Soy activista climática y enamorada de la naturaleza y de la protección del medio ambiente. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Fernando? Cuéntanos un poco. Bueno, pues vamos a hablar de lo que hemos llamado tristeza demográfica, estos cambios en la demografía humana. Para arrancar, unos datos para centrarnos. Entre ambos vamos a abordar una cuestión evidente, que la demografía humana está cambiando mucho. Que mientras algunas regiones que todos conocemos como África, el sudeste asiático, etc., ven crecer la población de nuestra especie, otras, especialmente en el norte global, envejecen. Acoplado a este fenómeno hay también un éxodo rural de las zonas rurales hacia las ciudades. Podemos hablar de Japón, un lugar muy estudiado y muy emblemático. Empezó con una población que crecía y crecía durante el siglo XX hasta alcanzar un máximo de 128 millones en 2008. Fue registrando 125 millones en 2022 y a partir de ahí empezó a bajar y sigue bajando. Y se calcula que para el 2100 la población de Japón podría tener la mitad de lo que tuvo en su día, 63 millones, de seguir la tendencia como hasta ahora. Esta población envejece rápidamente, sobre todo debido a la baja tasa de natalidad y a los cambios en el estilo de vida. En respuesta a este problema, el gobierno japonés se está poniendo las pilas y ha introducido medidas como el aumento de la asignación por hijo, ayudas económicas para las parejas jóvenes. Los expertos también han sugerido hacer hincapié en el fortalecimiento económico mediante el aumento de la productividad laboral y una mayor aceptación de los trabajadores extranjeros. ¿Qué está pasando mientras tanto en Europa? Pues si miramos los datos que tenemos, por ejemplo, en las estadísticas europeas, nos dicen que entre 2001 y 2020 la población de la Unión Europea aumentó un 4%. Teníamos 429 millones en 2001 y pasamos a 447 millones en 2020. Es verdad que tenemos una población que son más mujeres que hombres, está en torno a un 5% más. Sin embargo, la proporción de personas mayores, que son de mayores de 80 años, se duplicó entre 2001 y 2020. Igual que se duplican las personas mayores de 80 años, han disminuido la cantidad de los jóvenes menores de 20 años, que ha pasado de ser un 6% a un 3%. ¿Dónde nos deja eso? Tenemos una población mediana de la Unión Europea que son 44 años. ¿Vale? Entonces nosotros ahora mismo tenemos una mayor proporción de personas en edad de trabajar en zonas urbanas y no tantas en zonas rurales. A pesar de que hay esas diferencias que vienen dadas por los procesos de despoblación y porque hay tasas de natalidad diferentes en unos sitios y otros, a pesar de lo que podría parecer, hay en algunas regiones rurales donde las tasas de natalidad son más altas. Sin embargo, las tasas de mortalidad siguen siendo mucho más altas en las zonas rurales, lo que nos da un balance demográfico que es negativo para las zonas rurales. Hay ahí una dimensión que normalmente a veces no tenemos en cuenta, que es cuál es el papel que tiene la población extranjera en nuestra demografía. Y uno de los datos súper importantes y que va a ser clave, yo creo, a la hora de abordar el futuro demográfico de zonas deprimidas en Europa, en España y a nivel global, es que
la mayoría de los niños nacidos en Europa, o no la mayoría, sino más de los niños nacidos en Europa, son de madres de nacionalidad extranjera. Entonces el papel que va a tener la inmigración en estos balances demográficos va a ser muy, muy importante. Gracias, Ana, por esta visión de Europa. Ahora podemos poner un poco el foco en España, donde el número de habitantes ha mantenido una tendencia al crecimiento sostenido desde el año 1900, llegando a rebasar la barrera de los 48,5 millones en el año 2024. España ganaría más de 5 millones de habitantes en los 15 próximos años y casi 6 millones hasta 2074, eso sí, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, lo cual, como todas las predicciones y estimas, pues dependen de algunos factores no del todo controlados. El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 20%, 20,4% del total, alcanzaría un máximo del 30,5% hacia mediados de siglo, hacia el año 2055. Algunos datos a fecha de hoy nos hablan de que el 15,9% de la población española vive en zonas rurales, es decir, algo más de 7,5 millones de personas. Y estas 7,5 millones de personas ocupan el 85% del territorio. Es un momento en el que el mundo rural reclama protagonismo, reclama atención, baraja dar un salto merecido y necesario a la política nacional, pero indudablemente los números son preocupantes. Va decreciendo, se sigue vaciando esa España rural a un ritmo de un 7,1%, sobre todo como se ha visto en la última década. Cuenta con una población más masculina y envejecida que la urbana, según la última foto fija, pero bueno, podemos resumirlo con un 90% ocupa un 30% del territorio, es decir, estamos perfectamente hacinados o concentrados en las grandes ciudades. El éxodo rural tuvo su máximo en España entre los años 50 y el año 75 aproximadamente del siglo XX, pero como hemos dicho no ha parado. Las familias rurales con destino al medio urbano fueron las grandes protagonistas del movimiento migratorio en España en esas 2 décadas, entre los 50 y los 70. Y por supuesto que a ello contribuyeron no solo la llamada de la gran ciudad, sino también que la producción agraria se pudo hacer con una mecanización y una tecnología que permitía con menos personas hacer el mismo o más trabajo. Hoy, hablar sobre el clima es mantener un diálogo sobre la supervivencia. Terry Tempest Williams. ¿De qué va el tema, Fernando? ¿Qué puede hacer España para responder al envejecimiento de su población? ¿Qué podemos aprender de las experiencias de otros países, como por ejemplo Japón? ¿O qué papel tiene la migración para revertir algunos de esos cambios demográficos? ¿Qué consecuencias puede tener para el medio ambiente los fenómenos demográficos locales y globales? Con todo esto, vamos al turrón. Nosotros cuando estamos hablando ahora vamos a discutir un poco, Fernando y yo, qué es lo que pensamos. Es verdad, os hemos dado un poquito de datos, vamos a discutir un poquito de nuestras opiniones y qué es lo que pensamos, qué es lo importante. Hemos hablado de varias cosas. Una es la concentración de la población en las ciudades y el despoblamiento de las zonas rurales, ese éxodo que hay entre lo rural y lo urbano. Y eso tiene una serie de consecuencias, como puede ser la pérdida de identidad de las zonas rurales. Vamos perdiendo población. Yo soy de Zamora, que es una de las provincias que más población pierde anualmente y desde estos periodos que hemos estado hablando, del año 75 así en adelante, Zamora está a la cabeza de la pérdida de población. ¿Y eso qué supone? Supone una pérdida de la memoria que tiene la población, pero no solo eso, también sucede que es una pérdida de muchos usos que se hacían de los suelos y de cómo se hacía una gestión del territorio. Sencillamente porque ya no hay gente que sepa hacer esa gestión del territorio como se hacía antes y la que hay tiene que buscar salidas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, Fernando. Por ejemplo, en las zonas rurales de donde yo soy, normalmente se hacía un tipo de paredes que es el equivalente a la pedra en sec que puede haber en Cataluña. Sí. Y ahora en Cataluña tienen unas escuelas que intentan conservar ese tipo de construcciones y ahora están intentando desarrollarlo en la zona de donde yo soy, que es la zona de Sayago.
pero no queda mucha gente que pueda hacerlo. Correcto. No queda mucha gente que pueda hacerlo. Me recuerda también a una experiencia muy parecida que estamos viviendo en la Sierra Norte de Madrid, donde tenemos un pequeño pueblito que mi pareja de toda la vida, su familia materna ha sido de allí, y que han trabajado mucho la piedra, el granito, el gneiss, este tipo de piedra que daba lugar a unos muros tradicionales también de piedra seca, y ahora no se sabe muy bien hacer. Y de hecho, cuando quieren rehacer una casa que se ha venido abajo y quieren hacerla con la piedra tradicional, hay muy pocas personas que sepan tratarla. Lleva muchísimo tiempo, sale carísimo porque tienes que poner a técnicos a que reaprendan un oficio que se ha perdido. Claro, eso no tiene solo consecuencias en términos de pérdida de identidad, sino que en esas localidades hay un impacto en la producción económica que se genera. ¿Por qué? Pues porque en esas zonas rurales pues faltan trabajadores, especialmente profesionales que proporcionan servicios sociales y sociosanitarios, es lo que más. Faltan maestros, faltan médicos, faltan enfermeras, enfermeros. ¿Qué medidas puede haber? Por ejemplo, Japón ha desarrollado una serie de medidas de las que tú hablabas antes y tienen dentro de su ministerio han creado una dirección que es una estrategia para los niños del futuro. La generaron en 2023 y lo que hacen es que crean una asignación para las familias para incrementar el dinero que le dan por niño a cada familia. A las parejas jóvenes le dan más dinero para el cuidado de los hijos y que la educación superior. Han limitado una cosa que igual es un poco controvertida desde el punto de vista social, y es que antes había como una cota en la que si tenías un nivel de renta determinado ya no accedías a las ayudas, pero eso se ha eliminado. Da igual el nivel de renta que tengas, puedes acceder a esas ayudas. Y luego han hecho una serie de mejoras en las guarderías. Eso funciona siempre y cuando seas capaz de atraer a la gente al territorio. Si no, claro. Japón, por ejemplo, está invirtiendo 20 billones de dólares al año en implementar este tipo de medidas. Totalmente. Fíjate que esto me recuerda, y a todos nos vendrá a la mente, que en España tenemos este ministerio con el nombre del reto demográfico, ¿no? ¿Y qué es esto del reto demográfico? Indudablemente es todo un reto. Cómo lo abordas puede variar mucho y puede haber opiniones y ideologías y todo tipo de conversaciones, reflexiones y hasta discusiones de bar. Pero está claro que esa despoblación, ese éxodo rural, está llevando a una desintegración de un estado, de una región amplia en la cual hace falta que el sector productivo, que el sector de servicios, que los distintos grupos de actividad se coordinen y que haya un punto humano, ¿no? de emoción y de valores y de identidad que tú antes mencionabas. Fíjate, ¿por qué pensamos en llamar a este episodio Tristeza Demográfica? Fue una imagen desoladora que vi en un anuncio, en un artículo sobre Corea del Sur, en el cual, tanto en Corea del Sur como en Japón, los pueblos se quedan tan despoblados y tan llenos de personas mayores que hay imágenes tristes que hablan por sí mismas. Tenéis que visualizar a personas mayores, viven solas en un pueblo prácticamente solo y ponen muñecos a tamaño real imitando a sus nietos o a niños. Los tienen allí un poco de compañía y da entre ternura y tristeza ver esas fotos, ¿no? Ya sabes que esta gente sonríe y siempre intenta ser muy optimista y demás, pero esas fotos hablan de una gran tristeza, ¿no? Las personas mayores que ya no están rodeados de los más jóvenes, que siempre son los que te han dado la vida. Así que el reto demográfico es mucho más que economía, Producto Interior Bruto y demás. Es todo un reto para que no se pierdan algunas conexiones humanas, algunas identidades, algunas señas culturales que si se pierden, perdemos todos, los que viven allí y los que no. Sí, y la cosa es, ¿cómo revertimos eso? ¿Qué necesitan esas zonas despobladas? Y una cosa que a mí me parece súper interesante es quién toma las decisiones que afectan a las distintas zonas del territorio. Eso es clave, ¿eh? Es uno de los puntos calientes que salen en muchas conversaciones. No es difícil escuchar gente que dice, aquí ya están los de Madrid, o aquí ya están los de los grandes despachos con aire acondicionado que deciden lo que hacer en el campo. Claro, y yo
pienso que hay que ponerse de los dos lados. Hay que ponerse desde el lado de la gente que está gestionando y que toma esas decisiones, porque primero hay una serie de directivas europeas que velan por el bien común de los ciudadanos europeos y que se han de trasladar a la normativa española y transponer en forma de nuestras propias leyes. Pero luego hay que ver el otro lado en el que recibe esas leyes se siente abandonado por el desconocimiento de la realidad que viven en su día a día. Y es muy difícil conectar esas dos cosas si no hay gente que viva en esas realidades, que esté involucrada en el proceso de toma de decisiones. Yo creo que hay una cosa, Fernando, no sé tú qué piensas, que dentro de, al menos en el ámbito de la investigación, durante mucho tiempo se ha debatido cómo ejecutamos ese colonialismo que tenemos interiorizado como sociedad por cómo es nuestra historia en otros pueblos. Por ejemplo, si hablamos de la conservación del Amazonas, la mayoría de la gente estará de acuerdo en que hay que conservar el Amazonas y que para tomar esas decisiones hay que involucrar a los pueblos que están en esas zonas. Sin embargo, cuando trasladamos ese marco de pensamiento a la escala nacional, a nuestra escala territorial, es como que esa idea se desdibuja un poco. Eso es. El colonialismo no lo vemos tan claro cuando nos afecta muy de cerca. Además toma formas, digamos, más contemporáneas, más modernas y no tan paradigmáticas como puede hacer un pueblo originario en mitad de la selva y allí llegan los explotadores del bosque, ¿no? En España es más sutil, en Europa, en el norte global es más sutil, pero sigue habiendo esa actitud. Y yo muchas veces hablo, aparte del colonialismo, hablo de esa especie de paternalismo condescendiente en el cual el que sabe, el que ha estudiado, el que tiene estudios, el ingeniero, el doctor, el no sé quién, pues es el que, con un poco de prepotencia, a veces inconsciente, y lo primero creo que tenemos es todos y todas tomar una cierta conciencia de esa actitud que emanamos, de nosotros sí que sabemos. A ver, tú sabes de unas cosas, tú has estudiado cálculos, matemáticas y fórmulas, pero el que no ha dejado de vivir o el que ha vuelto a vivir o el que ha tenido conexiones, digamos, con una cultura, con un paisaje y demás, merece no solo un respeto, sino un reconocimiento. Tiene una serie de y mira, me viene a la mente los pueblos nativos. Yo no estuve en el Amazonas, pero sí estuve en Panamá trabajando en la selva tropical, en los bosques estos tropicales. Y la diversidad de árboles es tan alta que por muy listo que seas en el Jardín Botánico de Missouri y por mucho que te sepas la taxonomía de todos los árboles y sepas la filogenia y la evolución molecular, al final dependes de unos panameños y panameñas para que te digan, porque tú solo ves la corteza, ¿no? Tú tienes un árbol de 40 metros de alto que todos los caracteres que te sirven para distinguirlos están a 40 metros. Claro. Y tú te encuentras con una corteza de frente y dices, ¿esto qué diablos es? Y te viene el panameño y panameña y te da el nombre popular, te dice perfectamente lo que es, lo tiene clarísimo, y al final para hacer inventarios forestales necesitas de ese conocimiento, ¿no? Sí. Incluso esas culturas tienen hasta nombres para los principios activos que luego tú, muy elegante y muy sabio, identificas que es el alcaloide tal o cual, ¿no? Y ellos todo eso lo tienen de una manera menos cuantitativa, menos exacta, pero la tienen muy clara y te pierdes tú y se lo pierde, digamos, el sistema si ese conocimiento ni se pone en valor ni se escucha. Claro, porque nosotros tenemos una epistemología de cómo se genera el conocimiento que es muy determinada y que además es muy sesgada. Nosotros tenemos muchos sesgos y es lo que tú dices, tenemos como un desdén a diferentes maneras de generar el conocimiento. Esa situación en la que tú te describes y sin querer necesariamente referirme a ti, porque yo creo que el investigador promedio occidental, europeo, lo ha hecho alguna vez. Eso es lo que en mi pueblo se describe como los paletos de ciudad. Venimos de un ciudad, es muy gráfico, es darle la vuelta. Nuestro privilegio, llegamos allí y nos molesta que las vacas mujan en el prado porque no puedo dormir en mi casa rural. Pues es el equivalente trasladado a... Indudablemente. Mira, en esta zona del norte, de la Sierra Norte de Madrid, se da el caso, claro, hay alojamientos así rurales, que viene la gente de la ciudad y que llaman por teléfono al dueño, al responsable del alojamiento y le dicen, oye, que no he podido hacer a gusto la barbacoa porque estaba lleno de avispas.
Y tú dices, ya, es que lo que tiene el campo, que esto es así, ¿no? Y te vienen muchas veces en su vehículo todoterreno, vienen un par de horas y ya tienen la visión de aquí lo que hay que hacer, ¿no? Es que estas calles hay que ponerlas de esta manera, es que esto no lo tenéis bien organizado, es que el agua hay que drenarla y hay que poner unas alcantarillas, es que las especies de árboles que aquí mejor van a funcionar. Madre mía, yo me imagino que cuando nos vamos, porque yo también a veces tengo que reconocer que soy un poco de eso sin querer, cuando nos vamos debemos dejar una paz. Estos paletos de ciudad. Sí, a mí es un tema que es un poco como paralelo, pero yo creo que refleja muy bien justo esto que estamos describiendo, y es, yo no sé si tú has visto la película de Asbestas. Sí. En la película de Asbestas hay un momento, hay una escena en la que están en el bar, y yo les pido perdón a los que nos estén escuchando, si no han visto la película les recomiendo que la escuchen, pero hay un momento en el que están en el bar y hay un conflicto y una conversación directa en la que se sientan la persona que ha venido de fuera del pueblo a establecer su empresa de productos ecológicos con una persona que es un ganadero, y se sientan uno al lado del otro y se van a tomar un chupito para arreglar sus diferencias. Y cuando intentan arreglar esas diferencias, que es por decidir si aceptan o no una ayuda de poner unos molinos eléctricos en el pueblo, el del economato es del de la empresa ecológica, le hace sus argumentos, y entonces el del pueblo le dice: a mí todo esto me parece estupendo, pero es que nosotros olemos a mierda. Olemos a mierda, nosotros llevamos aquí toda la vida en el pueblo y nada más estamos con el ganado, y nosotros no nos quiere nadie porque olemos a mierda. Y yo creo que ese agravio comparativo muchas veces es lo que en esas discusiones no se tiene en cuenta. Y que hace que fracasen muchas de esas conversaciones. Sí, así mal vamos a afrontar este desafío demográfico, ¿no? Que a veces se estudia de forma muy, muy aséptica en los gabinetes. Estaba pensando en algunos datos más para avanzar en esta conversación. Por ejemplo, en las encuestas, cuando se les pregunta a los turistas sobre su percepción del territorio, muchas veces no coincide con las características reales del territorio abandonado. Tenemos una idea también a veces muy bucólica, muy idealizada de lo que es el territorio. También le esperamos del territorio que albergue determinadas especies, que mantenga determinadas características de paisaje porque nos gustan, y estamos muy alejados de lo que la gente que vive allí, que aún vive allí, necesita y valora. Esto es tremendo, y por lo visto esto se ha comprobado en muchos países, no solo en España, sino en Italia, Francia, pero también en el norte de África, en Marruecos y en Túnez. Sí, y eso no hace más que reflejar esa desconexión que tenemos entre las personas que venimos temporalmente a un territorio y los que viven allí. Claro. Y muchos de estos estudios, además, se suelen centrar en las consecuencias para la biodiversidad del abandono. Hay mucho trabajo científico, ahí nosotros como biólogos o ecólogos hemos leído e incluso hemos podido participar en algunas investigaciones sobre cómo el abandono rural afecta pues, a la estructura del bosque o de los campos, qué especies desaparecen, qué especies aparecen, cómo funcionan los ecosistemas, ¿no? Pero esa parte más social, más de la vida que queda allí, está algo menos estudiada, y esta interacción con el visitante temporal es más, yo creo, un abordaje superficial, digamos de casuístico, que algún periodista le da por hacer un pequeño reportaje, que estudios más sólidos con datos que nos permitan avanzar en el debate y tomar decisiones basadas en ciencia o en conocimiento, ¿no? Sí, además es que luego hay una cosa, que es que tenemos que pensar otra vez la cantidad de gente que vive en esas áreas. Que sigue siendo siempre mucha menos que la que vive en las ciudades. Claro. Luego puede haber también una saturación por gente que viene a preguntar. Claro, sí que... Es que no pensamos la magnitud que tiene esas cosas. Ahora mismo hay un bogue por incluir en los estudios de investigación por la perspectiva social de los pueblos que hay. Y eso está bien. Hay que hacerlo. Pero también hay que mirar a ver ¿cómo lo hacemos? Ya. ¿Qué volumen de trabajo y qué volumen de
¿de verdad estamos respondiendo preguntas que nos interesan a nosotros o que les interesan a las personas a las que les estamos preguntando? Totalmente. Y que van a tener consecuencias para las personas a las que le estamos preguntando. Muy buen punto, muy buen punto. Me recuerda muchísimo ahora a veces en la carga de trabajo que supone a veces, y estoy a tope yo apoyo el que tenemos que tener paridad en los comités y demás. Pero eso, luego en la realidad, en lo que se traduce, si necesitamos paridad en los comités de selección de cosas de hombres y mujeres y en el cuerpo laboral que tenemos no hay igual número de hombres y mujeres, lo que pasa es que las mujeres que hay tienen que estar en todos los comités. Los sitios están que y no dan pueden abasto, hacer ¿no? No pueden hacer su trabajo. Entonces, si tú capturas a la gente que está en el campo de hacerles encuestas y luego encima no ven los resultados de lo que tú has venido a preguntarme, me preguntas mucho, pero luego en mi vida, ¿qué ha cambiado? Claro. Nada. Mira, esto me estaba recordando cuando hablabas de todo esto, el año pasado, en el 2000, bueno, ya en el 2023, sí, ya en el 2023, los años pasan, estuvimos grabando un reportaje sobre olas de calor con un equipo alemán que vino, y claro, el Valle del Guadalquivir es uno de los sitios densamente poblados más cálidos del mundo, ¿no? Y entonces nos fuimos a grabar a Sevilla, a Jaén, a Córdoba en pleno agosto. Te puedes imaginar los cámaras alemanes, todos unos bigardos de 1,80 m, 1,90 m, sudando, Encantados. no podían con su cuerpo y demás. Estuvimos en Doñana y las cámaras se calentaban tanto porque las cámaras son negras y la de radiación las ponía achicharradas que lanzaban warnings sobre calentamiento y tal. En esas condiciones, ¿no? Intentábamos reflejar cómo vivía la gente, y recuerdo que entrevistamos a un agricultor que trabajaba con los olivos, ¿no? Y nos llevó a su finca, nos mostró el olivar y demás, pero claro, con todas las tomas que había que hacer, los alemanes muy perfeccionistas le decían: póngase usted otra vez aquí, súbase al tractor, baje para allí, y pasaban las horas, y llegó un momento que el hombre, muy amable, pero dijo: bueno, ustedes se lo estarán pasando muy bien, pero yo tengo que trabajar, ¿no? Exacto. Y entonces yo me quedé un poco así como diciéndoles: mirar, vamos a hacer un par de planos más e irnos discretamente, porque una cosa es venir a reflejar lo duro que es el campo y otra cosa es hacérselo todavía más duro. Eso es para haber grabado un documental de cómo hacéis el Exacto, documental. totalmente, ¿no? Fíjate que en contraposición conozco gente que me parece mucho más amable y probablemente de mayor recorrido su visión. Es verdad que nosotros teníamos solamente una semana o 10 días de rodaje, pero hay gente que lo que hace es toda una adecuación. Por ejemplo, conozco personas que han ido a Pirineos, conozco gente en el Bierzo, que lo que hacen es que se van a vivir un tiempo. Están allí lo que haga falta, a lo mejor están un mes, 2 meses, ¿no? Y echan una mano. Conocí a personas incluso en el medio rural, en el País Vasco, que hay un programa internacional de intercambio y tal, que tú puedes ayudar. Pues en este caso eran una familia de pastores, tenían ahí un caserío y tenían 150 ovejas, entonces tú puedes estar allí, pero tienes que currar, tienes que ayudarles. Entonces por las mañanas hay que ordeñar, hay que organizar y estás un montón de horas currando. Luego ya lees, luego hablas con ellos, luego ya tal. Pero la manera es de ayudar y mientras tanto te vas coscando y enterando de qué va aquello, ¿no? Y vas viendo realmente los pros, los contras, las contradicciones del siglo XXI con cosas tradicionales, las ventajas de determinadas cosas. Por ejemplo, allí en esta experiencia con los pastores, sobre todo una pastora que me encantó, Josebe, que era enamoradísima y muy sabia, leía muchísimo, pero me mostró una cosa clave. Me dice: ¿sabes la gran diferencia que hay entre un rebaño de ovejas y un grupo de ovejas? Y yo digo: empístame. Bueno, pues un rebaño es cuando has dejado que las ovejas interaccionen y se relacionen entre ellas con toda esa complejidad que nosotros no tenemos ni idea de qué ocurre. Y más o menos les lleva unos 2 o 3 años a las ovejas alcanzar esa estructura de rebaño. Pues algo muy parecido ocurre con la diferencia entre un ganadero y simplemente un trabajador del sistema alimentario, que llega allí, coge a las ovejas, pam, pam, pim, 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 pam. Los ganaderos, como ella, conocen a las ovejas. Claro. Y el trato es completamente distinto. Les lleva más tiempo. Pero, por ejemplo, luego llega una inspección veterinaria y los veterinarios están alucinados de lo sanas que están esas ovejas, sin que les hayan tenido que atiborrar de cosas, simplemente porque la ganadera, Josebe, les pillaba y decía: uy, esta no está muy bien, esta ha pillado esa infección que cogen en los morros, porque está pendiente, porque está con ellas.
Sin embargo, los que tienen una explotación así, que llegan pim, pam, fuego y no se enteran de nada, pues de repente se les muere una oveja y ¿qué habrá pasado? Llaman a un veterinario y aplican ahí antibióticos y tal, y van dando bandazos. Entonces, esa no es la manera ni de reindustrializar el sector, digamos, en este ejemplo ganadero, ni de entender, ni de ir de listos, ni de aplicar nada. Ahí hay que aterrizar un poco, y esas experiencias que he ido conociendo de gente, claro que hay que tener el tiempo, la disponibilidad, las ganas, la capacidad humana incluso de integrarte un poco, ser discreto, ayudar mientras tomas nota, y luego puedes sacar un reportaje o un estudio o lo que sea mucho más profundo y realmente ayudar a esa necesaria unión entre ese medio urbano y el medio rural. Eso es poco, que hay que aprender el lenguaje que se habla allí. Claro. Es como si te vas a otro país Uh-huh. y tienes que aprender a hablar la lengua que ellos hablan para poder entender la idiosincrasia. Pues Tal esto cual. es lo mismo, solo que hablamos el castellano todos, Uh-huh. solo que el subtexto cultural que hay en esas interacciones no es el mismo. No, Y eso total. requiere, como tú dices, tiempo. Y muchas veces la manera que tenemos de hacer medidas o de desarrollar políticas no tiene ese tiempo o no quiere tener ese tiempo. Ujú. Porque los plazos y la visión que tienen esas políticas, a pesar de que pueda ser a largo plazo, Uh-huh. se quieren implementar de manera inmediata. Claro. Porque hay unos plazos, sin tener en cuenta en eso que tú dices de hay que crear esas relaciones, hay que nutrirlas, hay que Ujú. generar confianza entre los interlocutores. Esto me lleva, Ana, a que abordemos, si te apetece, un tema delicado, ¿no? Que es, en el medio rural se observan personas, no quiero ser hiriente ni descalificativo, pero todos podemos entender el caso de personas que tienen un gran tractor, que tienen una gran inversión económica y que acaban de alguna manera simplificando todo esto que estamos hablando de la cultura tradicional y maximizando la producción, invierten en fitotóxicos, en tecnologías, hacen un regadío extensivo y al final no tienen contrapeso, porque las personas que se acuerdan de cómo se hacían las cosas más de detalle, la ganadería más extensiva, la agricultura más regenerativa, todo eso pues van quedando desdibujadas frente a ese avance casi difícil de contrastar en el propio medio rural, de esos a veces pequeños terratenientes o pequeños o no tan pequeños agricultores o ganaderos que de pronto tienen un cierto capital, unas capacidades, acaban haciendo unas conexiones con intermediarios, con grandes superficies que les compran los productos y acaban desde dentro suponiendo lo que creo que a muchos nos parece una cierta amenaza para esto que estamos hablando de conservar y potenciar esa identidad cultural, esa sostenibilidad en el fondo también social y ambiental de una relación que se va perdiendo con el medio, ¿no? Puedo estar de acuerdo contigo en parte de eso, pero Ujú. eso tiene que venir, el conservar esa otra parte, que tú Ujú. dices que igual se está abandonando, pues tener ganadería en extensivo, cultivar de las maneras tradicionales, eso tiene que tener una contraprestación económica, Claro. que ahora mismo todavía socialmente no está al alcance de la mayoría de la gente. Ujú. Porque lo que hemos hecho, de alguna manera, es que hemos hecho que lo que sea ecológico, lo que sea de este tipo de productos, que son productos de muy, 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 muy alta calidad y se han generado despacio, dedicándoles Ujú. el tiempo que hay que dedicarles frente a igual una producción un poco más industrializada. Sí. Que industrializar el campo no tiene por qué ser malo en función de cómo se... Ya, exacto. Pero lo que no podemos pretender es que esos productos solo sean productos de lujo. Ujú. Porque entonces No, es una minoría quien puede acceder a esos productos y no van a tener unos mercados suficientemente grandes como para eso. Entonces, yo creo que como ciudadanos Ujú. tenemos que tener una responsabilidad de decir, podemos quejarnos en que habrá gente que tiene mucha conciencia medioambiental y dice, no, porque el cambio climático, están convencidos de que el cambio climático está aquí, que hay que tomar medidas. Pero yo creo que a pesar de que hay que tomar decisiones a nivel político, Ujú. Delibes decía que cada uno es responsable en el nivel de lo que gestiona. Claro. Si yo gestiono mi casa, Eres- yo tengo responsabilidad al nivel de mi casa. Claro. Si yo gestiono la comunidad autónoma, tengo responsabilidad a nivel de la comunidad autónoma. Entonces, yo puedo comprar unos tomates localmente o en el mercado que sé de dónde vienen, o puedo comprarlos en una gran superficie.
Esto yo, en un sitio como Zamora, puedo hacerlo y puedo tomar esa decisión. Pero la gente que vive en Madrid, Lo tiene difícil. pues es lo más fácil acceder a ese tipo de productos, o lo fácil es bajar al súper y comprarse un tomate de pera que viene de Marruecos. A saber de dónde, claro. Exacto. Mira, esto también me lleva a unos datos que en su día barajé sobre cómo ha cambiado, igual que estamos viendo ese éxodo rural del que hemos hablado, ¿no? Que en las últimas décadas, y esa tasa que en España va siendo un 7% a la década de despoblamiento y tal. También hemos visto sobre todo en la última mitad del siglo XX, cómo los agricultores, por ejemplo, que recuerdo un poco el dato, han pasado de que el 60% del dinero que se obtiene vendiendo su producto pasa a ellos, a que solo sea entre un 15 y un 20. Claro. Entonces ahora tú, un agricultor, vende los tomates y solo un 15 o un 20% de lo que es ese precio final de venta le retorna. Entre medias hay toda una cadena de intermediarios que han por un lado, encarecido el producto, pero como luego tiene que ser competitivo, ¿de dónde aprietan? Pues del precio a nivel del productor. Y por eso muchas veces al ganadero o al agricultor no le dan las cuentas. Y otro dato muy, muy escalofriante en esto es que en España están aumentando el número de vacas, pero está disminuyendo el número de granjas. Ajá. Esto refleja que, claro, no trae a cuenta tener 5 vacas. El otro día estuve en Asturias, luego pues ves en sitios muy del norte donde lo de la vaca, esa vaca, digamos, casi familiar, una extensión de la familia, ¿no? Tenían 5 vacas, 8 vacas. Las conocían por el nombre y era pues un poquito más que autosubsistencia. Vendían un poco leche y algún producto y con eso funcionaban. Eso ya no es rentable. Es que eso te cuesta sangre, sudor y lágrimas. Si lo haces por romanticismo, pero claro, lo que va es que tú esas 5 vacas las cedes a otro que las une con otras, hasta que tienen 300 vacas juntas y con un botón les dan de comer, les limpian, las cambian y 6 operarios se hacen cargo de todas las vacas, ¿no? Eso a mí me lleva a otro tema que daría para un podcast entero, Ya. que es la proliferación de las macrogranjas Ya. en zonas rurales despobladas. Aquí tenemos a puntito de caramelo varios temas para podcast. Uno es este, por supuesto, macrogranjas, la industrialización, las cosas que no nos gusta ver, saber, oler y sentir de la producción de comida. Cómo le pasamos esos entuertos al medio rural. Y luego, no lo hemos tocado mucho, pero está todo el tema energético que también hemos conversado, Ana y yo, cuando preparábamos este capítulo, y hemos convenido que estos aspectos tan importantes serán objeto de otro capítulo. De un podcast entero. Sí. Una cosa que no quiero que se nos quede por ahí en el tintero, en los temas de despoblación y demás, que tiene también mucho que ver con las estrategias que tenemos de cambio climático y de mitigación del cambio climático. Yo creo que hay bastante acuerdo dentro de la comunidad científica, incluso a nivel político eso ha trascendido, que es que necesitamos cambiar el modelo de transporte que hay. Nosotros tenemos un modelo de transporte ahora que está centrado en los vehículos individuales y que igual tenemos que movernos a otro tipo de transporte. ¿Vale? Totalmente. A pesar de eso, si queremos pasar a modelos de transporte que sean más verdes, una de las claves de eso es mejorar el sistema de Renfe, el sistema de transporte por trenes. Muy de acuerdo. Fíjate, en la línea de norte, por ejemplo, de la línea que va a Burgos, Aranda de Duero se ha quedado desconectada, siendo un pueblo, pequeña ciudad, muy importante para toda una comarca. Ya el tren no para allí. Hay muchas vías que se han quedado sin parada, sin conectar al sector rural. El tema del transporte es otro gran tema. Esta Josebe que antes os hablaba se mueve en una furgoneta y está harta de tener que ir por los caminos con su furgoneta. Dice, muchos de los transportes los podríamos hacer a poco que hubiera un autobús. Imagínate las familias que tienen niños y tienen que irse al colegio. Pues hay algunas veces que la ruta va recogiendo, pero no puede ser una ruta que esté 2 horas yendo por comarcales y tal. Tendría que haber algunos sistemas un poco más orgánicos que permitieran a los habitantes del medio rural
moverse. O tenemos el caso flagrante en la Dana de Valencia, donde vimos una de las imágenes que más nos llamó la atención eran los coches, ¿no? Y ¿por qué había tanto coche? En parte porque es relativamente fácil y demás, pero es que en muchas de esas zonas el transporte público era muy deficitario y la gente necesitaba el coche para hacer a lo mejor 10, 15 kilómetros, pero es que no había alternativa. Es todo un tema también, indudablemente, muy ligado a lo que hoy estábamos hablando del éxodo rural y de los cambios demográficos. Yo creo que para mí el kit de la cuestión, Fernando, es esa ceguera o esa invisibilidad que tiene el campo, lo rural, desde los lugares donde no hay gente que sea rural y donde se toman las decisiones. No hay esa representación política. Entonces, yo creo que en lo que podemos hacer o en ese kit de la cuestión hay dos vertientes. Yo creo que desde donde se toman las decisiones tiene que haber una mayor conciencia de las realidades de esos lugares despoblados, pero que desde esos lugares despoblados tiene que empezar a salir gente que represente esos intereses, pero que los represente de verdad, no que sean falsos representantes que tienen otros intereses ocultos que jalean a la población para obtener sus propios intereses. No, representantes locales que sean capaces de transmitir esas ideas y de luchar por sus intereses. ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Hay algún tema que crees que merece más atención? Escríbenos. ¿Con qué nos quedamos de todo esto, Ana? Yo con que cada uno tiene que hacer lo que pueda para apoyar lo rural, no desde un sitio de elitismo, sino siendo honestos. ¿Qué puedo hacer para apoyar a lo rural? Puede ser una cosa, puede ir a una manifestación, puede ser comprar productos de algún tipo. Y la segunda cosa es que en los pueblos y en lo rural tenemos que empezar a salir a representarnos en las instituciones. ¿Y tú? Yo diría que tenemos entre todos y todas, tanto del medio rural como del medio urbano, tomar conciencia de lo imprescindible que es tener ese medio rural, esa España vaciada, esos entornos alejados de las ciudades, en el mejor de los estados posibles. Y ese estado bueno de salud, por supuesto que pasa por la población humana, no solo por la biodiversidad, que a veces se estudia con detalle, sino ese tándem sociedad-medio ambiente que no se puede separar y hay mucho que ganar, todos y todas, vivamos o no vivamos allí, necesitamos un agua limpia, necesitamos una producción sostenida y de calidad de alimentos, necesitamos ecosistemas que amortigüen los bandazos del clima, que secuestren el carbono, que hagan un montón de cosas por nosotros, pero con los habitantes del lugar incluidos, formando parte activa y de una manera saludable, tanto física como mentalmente. Y creo que para mí eso se nos olvida muchas veces, lo que dependemos todos y todas de que eso, el medio rural, funcione bien. Fernando, la despedida te doy, la despedida voy dando. Efectivamente, tarde o temprano hay que ir dando la despedida. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este episodio de Ciencia Vuelta, en muchos temas que hemos tocado. Arrancamos esta nueva etapa realmente con mucha ilusión. Recibimos sugerencias de todo tipo. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta aquí este nuevo episodio de Ciencia Vuelta. Gracias por pensar con nosotros. Esperamos volver a contar contigo pronto en este espacio sonoro de la salud de la humanidad. Guión y narración Fernando Valladares y Ana Payo Payo. Edición Dani Tudela. Gracias a Silvana Buján y a Carlota Garrido por regalarnos sus voces. Mucha más información en las redes sociales de la salud de la humanidad y en la web. Encontrarás todo bien organizado en fernando.valladares.info. Un saludo y hasta la próxima.